Bien, vamos a iniciar con este café de cumplimiento. Vamos a hablar hoy de los pilares de la debida diligencia en el fideicomiso, enfocados al tema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Vamos a estar convocando a estas horas del café para que estemos desarrollando temas de interés para todos, y luego vamos a tener la retroalimentación. Vamos a tener, cuando se pueda grabar los webinarios, los vamos a tener a disposición de ustedes. Pero en fin, vamos a iniciar, y la dinámica va a ser como siempre. Voy a ir desarrollando el tema, y si ustedes desean pueden ir enviando las preguntas a través del chat, y al final de la exposición entonces entramos al tema de las aclaraciones de dudas. Bien, esas son las advertencias que siempre hacemos sobre el uso, los términos y condiciones legales del uso del material, que luego les va a llegar a ustedes. Y quiero que empecemos visualizando precisamente el tema. Quiero enfocar el tema porque quiero ser muy específico para que administremos mejor su tiempo y mi tiempo. Quiero que vea que queremos enfocarnos en los pilares. Número 1, pilares. Número 2, de la debida diligencia. Y número 3, en el fideicomiso, básicamente. Cuando hablamos de pilares, hablamos de bases, de las bases principales, no las únicas quizás, pero sí las principales. Y cuando hablamos de la debida diligencia, estamos hablando fundamentalmente y de manera sencilla al quehacer diario y al cumplimiento de un sistema preventivo eficiente o eficaz de la forma de vida, ¿verdad? Tal y como debe ser. Simplemente eso. Y luego vamos a enfocarnos en este tema precisamente del fideicomiso. Bien. Contextualicemos la figura del fideicomiso. Recordemos el concepto en su constitución, pero también tomemos nota de algunos elementos que surgen como consecuencia de esa constitución, de esta figura tan relevante en el tiempo, tan importante en el sistema financiero, y que cada día se va usando muchísimo más. Los usuarios van ganándole en confianza a la figura. Es una figura muy versátil, muy flexible. Es una figura que genera disminución de costos en muchas cosas que se pueden hacer vía fideicomisos, y terminan siendo más rápidas, más eficientes en el alcance de los objetivos establecidos que por otras vías contractuales. Recordemos que en el fideicomiso hay voy a subrayar aquí, hay una serie de elementos personales. Me refiero al fideicomitente, me refiero al fiduciario, me refiero a los fideicomisarios o al fideicomisario. ¿Qué es lo que sucede en el fideicomiso? En el fideicomiso, el fideicomitente, que puede ser una persona física o una persona jurídica, y que en algunos casos más complejos pueden ser varios fideicomitentes. ¿Qué es lo que hacen? Trasladan bienes, derechos. Puede ser dinero en efectivo, puede ser títulos, valores, pagarés, garantías, en fin, bienes, derechos, lo traspasan en propiedad y luego a un fiduciario. Se formaliza por medio de un contrato que denominamos contrato de fideicomiso, y en el momento en que el que traslada al fiduciario esos bienes, esos derechos, se formaliza desde el punto de vista jurídico una separación patrimonial. Es decir, esos activos, esos bienes o derechos dejan de estar bajo la cobertura del patrimonio del fideicomitente y entran en cuentas de orden, que van a ser administrados, pero no son propiedad del fiduciario, sino que el fiduciario va a poder hacer con ellos lo que el contrato exactamente le autorice a hacer. Entonces, esos bienes o derechos pasan a este patrimonio fideicometido que nace con ese traslado, y se establecen
beneficios en favor de los fideicomisarios o beneficiarios. Puede ser que alguna persona puede ganar más, puede ser dos, puede ser dependiendo de lo que quiera alzar ese fideicomitente. Entonces, veamos que la figura contractual lo que presenta es a una persona física o jurídica llamada fideicomitente que tiene legitimación sobre los bienes o derechos y los traslada o los afecta patrimonialmente y se los traslada a un fiduciario en propiedad fiduciaria para que este fiduciario los administre y haga con ellos lo que el contrato establece de una especie. Y lo hace y lo crea y lo constituye ese fideicomiso en beneficio de un fideicomisario o varios fideicomisarios, de acuerdo a lo que el contrato establece. Estos fideicomisarios son conocidos también como beneficiarios. Entonces, los efectos principales legales y una de las grandes ventajas que tiene la figura del fideicomiso, por eso es que cada vez es más usada. Desde el momento en que se da esa afectación, hay una separación patrimonial y entonces deja de estar en los balances de esos bienes y esos derechos, dejan de estar en los balances del fideicomitente y pasa a los balances del fiduciario, pero no como tal, sino como administrador. Entonces entra en el renglón de cuentas de orden. Pero además, desde el punto de vista jurídico, se da un efecto verdaderamente importante, porque esos bienes o derechos que se trasladan en propiedad fiduciaria se afectan patrimonialmente, jurídicamente se afectan de manera tal de que nadie, ni el fideicomitente, podía perseguir esos bienes o esos derechos, salvo que ha sido un fideicomiso constituido en favor de acreedores. Entonces, al afectarse patrimonialmente, dedicarse única y exclusivamente para el fin establecido en el fideicomiso, entonces el fideicomiso se vuelve una zona de protección legal, una zona de protección jurídica para ese patrimonio fideicomitido. Y por eso es que es lo que se conoce o lo que se ha venido denominando pues como una figura compleja. Es decir, una figura compleja porque el fideicomiso no es tan simple como fideicomitente, fiduciario y fideicomisarios. Podría ser tan complejo como el que quiera, complejo como el que debería ser para alcanzar los fines que él desea. Y es complejo por lo que acabo de mencionar. Es complejo por la creación de un segmento de beneficiarios o fideicomisarios que van a recibir los beneficios establecidos contractualmente. Pero también por las características que tiene el fideicomiso, además de esa complejidad, también es una figura que se le conoce como una figura opaca. Es decir, como que agrega cierta nubosidad a la propiedad legal, a la mecánica y a la dinámica financiera y jurídica que se va a aplicar en el fideicomiso. Es una figura legal, eso sí, es una figura legal, pero por sus características, resulta que el fideicomitente está frente de la creación de la figura, que aparece la figura fiduciaria. Entonces, aquel que quiere hacer del horizonte, pues puede hacerlo a través de un fideicomiso. Aunque a través de la aumentación, pues luego es importante ubicarlo y determinarlo, es necesario. Pero entonces, por esa complejidad y esa opacidad, siempre las 40 recomendaciones de GAFI han hecho sugerencias muy claras de cómo manejar la relación en la constitución de los fideicomisos, pero también cuando los fideicomisos tienen una relación de servicios con otras entidades financieras. En la nota interpretativa de la recomendación 25 de las 40 recomendaciones del GAFI, esa recomendación 25 habla de la transparencia y beneficiar de las estructuras jurídicas. Esta nota interpretativa desarrolla una serie de reglas que hay que en los países se debe tratar de obligar a tener a aquellos que dan los servicios de constitución, de creación y de administración de fideicomisos. No vamos a entrar en ellas hoy, sino que vamos a ubicarnos en el tema específico que les conversé inicialmente. Bueno, entonces, esta complejidad espacial, el crimen organizado, al crimen organizado le llama la atención esta figura para poder crear paraguas, zonas oscuras para esconder patrimonios, esconder dinero, esconder títulos, valores, esconder casas, apartamentos, esconder bienes que ellos compran con dinero con su ciudad. Entonces, siendo una figura tan interesante, tan noble, pero tristemente mal usada por el crimen organizado en Nueva. Entonces, este tema realmente tiene importancia para los sistemas preventivos de lavado de activos, de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de las armas de destrucción masiva. Y por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiarlo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el tema. Bien, me interesa que veamos el fideicomiso desde el punto de vista práctico con estos dos efectos, con estas dos realidades, con estas dos caras de la moneda, si usted desea y lo entiende mejor así. Porque el fideicomiso, desde el punto de vista preventivo, nos presenta ese doble enfoque y usted como oficial de cumplimiento
debe de tratar de visualizarlo y ubicarlo en la posición que corresponde para que se desarrolle una u otra de las recomendaciones o sugerencias que vamos a hablar en los 4 pilares de la debida diligencia respecto de esta figura. Número 1, viéndolo desde adentro. Don William, ¿qué es eso de viéndolo desde adentro? Bueno, es simplemente que usted sea el oficial de cumplimiento de la fiduciaria. Entonces llega una persona o un grupo de personas a querer recibir información sobre la constitución y formalización de determinado tipo de fideicomisos. Entonces ahí, usted como oficial de cumplimiento debe de tener claro, y muy especialmente aquellos compañeros que atienden público y van a atender a estos potenciales clientes, deben de tener claro cuál es el enfoque preventivo, en este caso, de la debida diligencia en esos 4 pilares. ¿Bien? Entonces, eso es viéndolo desde adentro. Como dadores del servicio de fideicomisos. ¿Bien? Y número 2, en su relación hacia afuera. ¿Qué es en su relación hacia afuera? Bueno, sencillamente es cuando el fideicomiso, por ejemplo, debe de abrir cuentas con un puesto de bolsa para que le administre los recursos, para que le haga transacciones. Entonces el cliente es el fideicomiso. Entonces ahí hay que tenerlo presente, pero del otro lado de la acera, porque será a aquel oficial de cumplimiento al que le va a interesar cumplir con esa debida diligencia. O bien, cuando el fideicomiso va a abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, va a establecer una relación de servicios con una entidad bancaria. O va a invertir en los certificados de depósito de esa entidad bancaria, por ejemplo. Entonces, hay que ponerse en la otra acera, en la acera del que da el servicio financiero, para pensar y ubicar estos 4 pilares. Entendamos eso para que ustedes mismos, cuando voy mencionando los 4 pilares o cada uno de los 4 pilares, vayamos de alguna forma adelantando, pensando hacia adentro y pensando hacia afuera, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a tener el ejercicio de la doble personalidad, por decirlo de alguna forma, de la figura esta compleja del fideicomiso. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante vamos a pensar así. Vamos a pensar así para que podamos implementar mejor las ideas. Bien. La debida diligencia es flexible y es números apertos. Caramba, William, ¿qué quiere decir números apertos? Quiero que vea la figurita que tiene una dinámica, este GIF que se ensancha, se ensancha y se encoge, ¿verdad? Yo siempre he explicado la debida diligencia con la flexibilidad de una liga, de algo que nos permite estirarlo hasta donde las circunstancias lo exijan, hasta donde el riesgo lo exija, y disminuirlo hasta donde el riesgo lo permita. La debida diligencia, por eso, es flexible y va a depender de las características del fideicomiso, del fin perseguido con el fideicomiso, de si es un beneficiario, son varios beneficiarios, de las características propias del fideicomiso que estamos construyendo, que así va a ser la debida diligencia. Esa flexibilidad nos permitirá entonces ensancharnos como lo hace esta figura aquí o disminuirnos como lo hace ella, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, bueno, y números apertos, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque no podemos crear una lista, una receta, no se debe, no es aconsejable, no es una sana práctica establecer una receta exclusiva y limitativa de actos que pueden
describir la debida diligencia en todos los fideicomisos. ¿Hay un marco básico? Claro que sí, hay un marco básico de la figura básica, tomando en cuenta los diferentes elementos personales del fideicomiso, pero repito, dependiendo de lo que ese fideicomiso busque, entonces esa lista que hoy vamos a mencionar se ensancha, esa lista se extiende y lo que la experiencia de ustedes les ha ido enseñando, claro que sí, va a ayudar muchísimo en ese sentido. ¿Ok? Bien, así es como entonces visualizamos la debida diligencia y sus cuatro en el fideicomiso y sus cuatro pilares de la siguiente forma. Número uno, la identificación formal. Ahorita vamos a conversarlos cada uno. Número dos, la identificación del titular real. Número tres, la obtención de información sobre el propósito o índole de la relación de negocios. Y número cuatro, el seguimiento continuo de la relación de negocios. Entonces, estos son los cuatro pilares sobre los cuales, los cuatro pilares básicos sobre los cuales se construye un plan estratégico de prevención de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ok, entonces con esa flexibilidad y con esos aspectos en mente y recordando y trayendo hacia acá lo que vimos en las diapositivas anteriores, es que tenemos a comentar de esos pilares. La identificación. Ok, pilar número uno, la identificación formal. Siguiente ejercicio, miremos hacia adentro. ¿Qué era mirar hacia adentro? ¿Qué era mirar hacia adentro? A ver si alguno se acuerda, que me lo ponga en el chat. Viéndolo desde adentro, viendo el fideicomiso desde adentro. Efectivamente, estamos hablando del dador del servicio como fiduciario. Entonces, ¿cómo se despliega en el punto más esencial la identificación formal? Bueno, pidiendo documentación legal, oiga bien, documentación legal para comprobar la existencia del fideicomitente y de los fideicomisarios o beneficiarios. ¿A qué nos referimos? No metemos al fiduciario porque usted como oficial de cumplimiento está trabajando ahí. Existe ese fiduciario. Pero resulta que viene el fideicomitente, no es una persona física, es una persona jurídica, y entonces, tenemos que comprobar la existencia de ese fideicomitente. Eso lo podremos hacer pidiéndoles una certificación literal del registro público, registro nacional de su país, o bien nosotros mismos podemos, como entidad que da el servicio, sacar esa información del registro público. Pero también, no solamente será la condición esta de la persona jurídica, sino que también requeriremos conocer quiénes son los socios, los dueños de esa persona jurídica. Es fundamental, es importantísimo. En el caso de Costa Rica, recordemos que está pronto a llevarse a la realidad el registro de socios y de beneficiarios finales reales, ¿verdad? Precisamente nace con este fin, pero también con el fin fiscal, ¿verdad? Con el norte fiscal y con el norte preventivo. Entonces, este primer pilar de la debida diligencia, viendo el fideicomiso hacia adentro, ¿verdad? O viéndolo desde adentro, el funcionario del fiduciario debe de requerir documentación que garantice la existencia legal de ese fideicomitente. Y el listado de accionistas en base hoy a lo que es el libro del registro de accionistas, porque es necesario conocer a ese cliente.
Enfocarnos en las personas físicas que están en él. Esa es una identificación formal. Vea que formal es de forma, pero aún así tiene un mensaje sustantivo respecto de lo que esa forma nos demuestra. ¿Ok? Bien. Ahora, también, dependiendo de la complejidad o no del fideicomisario en el beneficiario, entonces también tenemos que saber que esas personas existen, si son personas físicas. Y con mayor razón, si son una serie de personas jurídicas. Tenemos que conocer a esas personas jurídicas. Tenemos que conocer sus propietarios, sus accionistas. Y tenemos que conocer precisamente sus miembros de junta directiva. Es fundamental, es importante. ¿Qué tal que usted se encuentre cuadros de dirección, cuadros de administración de los representantes legales del fideicomitente que concuerdan o repiten en las diversas sociedades que aparecen como beneficiarios en ese fideicomiso? Podría ser normal bajo la visión del fideicomitente, tras una estrategia fiscal, etcétera, etcétera, pero también podría ser una estructura para legitimar capitales. Entonces, ese cuadro administrativo, ese cuadro accionario, ese cuadro de representación legal en el tema de los fideicomisarios o de los beneficiarios es fundamental para que luego lo presente ante el espejo del fideicomitente. ¿Ok? Vamos por ahí. Entonces, esa es la identificación formal, pero en su relación hacia afuera, ¿en qué pensaríamos? En algo similar, pero con el enfoque que lo ve el cumplimiento de allá, de la entidad financiera que le va a abrir una cuenta, que le va a abrir una inversión, que va a firmar un contrato de un fondo de inversión o un contrato de comisión bursátil. Se ha de requerir copia del contrato de fideicomiso para ese fin. Es importante en este requerimiento, aparentemente de forma, es tener claro el por qué y el para qué de tener contrato del fideicomiso. ¿Por qué? Copia del contrato del fideicomiso. ¿Por qué? Porque número uno, eso demuestra la existencia del fideicomiso. Número dos, permite leer y estudiar las características del fideicomiso para tener claro cuál va a ser la labor del fiduciario, qué fue lo que se trasladó en propiedad fiduciaria y luego qué van a recibir los fideicomisarios. Porque puede ser que las cuentas que se abran ahí tengan que ver con todo ese labor de cumplimiento. ¿Ok? No es que se van a meter a ver la legalidad o la ilegalidad, no. Es que hay que conocer la figura y la dinámica de su cliente, porque el cliente suyo no es la fiduciaria, el cliente suyo es el fideicomiso A. Y luego será el fideicomiso B y el fideicomiso C. Esos son los clientes suyos, administrados por la fiduciaria X, pero el cliente técnicamente va a ser el fideicomiso. Entonces, la forma de verificar su constitución es con la copia del contrato de fideicomiso, y para conocer la dinámica, el movimiento, el entra y sale de recursos, hay que conocer bien el fin del fideicomiso. La actividad que la fiduciaria va a hacer frente a usted como entidad financiera. Bien, entonces, esta documentación es para comprobar la existencia de los fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios. Es decir, para la figura en sí, pero no solamente para ver su existencia, sino también su dinámica. Va a ser muy importante conocerla y entenderla. Ok, entonces, este es el primer pilar formal, el primer pilar de la diligencia, la identificación formal. ¿Ok? Bien. Número 2. La identificación del titular real. Titular real. Acuérdese que las preocupaciones de las recomendaciones del GAFI giran alrededor no solamente
de la verificación del origen de los fondos, sino de manera muy enfocada, muy especial, respecto de la identificación de los titulares reales de los bienes o derechos que se manejan a través de un fideicomiso. Entonces, en el primer elemento, viéndolo desde adentro, se pide documentación legal para comprobar la legitimación del fideicomitente para trasladar los bienes o derechos al fiduciario. ¿Ok? Entonces, aquí hay que pedir toda esta información para comprobar que el fideicomitente, la sociedad fideicomitente, es propietaria de esos bienes o derechos y que entonces está legitimada para trasladarlos en propiedad fiduciaria, firmar el contrato de fideicomiso, hacer que nazca esta figura de confianza llamada fideicomiso y establecer puntualmente cuáles son las atribuciones del fiduciario y cuáles son los beneficios que va a recibir los fideicomisarios o el fideicomisario. ¿Ok? Enfoquemos esta actividad con respecto a la identificación del titular real. Bueno, pero y ahora yendo a la acera de enfrente, pensando en que llega a tocar la puerta de otro tipo de entidad financiera y va a abrir servicios ahí. Bueno, en esa relación hacia afuera, entonces se ha de requerir copia del contrato de este fideicomiso para este fin, ¿verdad? Es decir, para saber, ya como lo dije antes, ya como lo mencioné antes, se lo ratifico aquí. Es importante para la existencia del fideicomiso y para entender y conocer la dinámica de ese cliente. Se debe estudiar muy bien el contrato de fideicomiso para comprender en qué consiste el beneficio de los fideicomisarios, es decir, qué es lo que van a recibir dentro de la dinámica del fideicomiso, qué es lo que van a recibir los fideicomisarios y cómo lo van a recibir los fideicomisarios. Si son personas físicas o si son personas jurídicas, desplegaremos esa debida diligencia hacia su representación legal, hacia su cuadro directivo, hacia su estructura accionaria, para ver si hay comunes denominadores ahí o no. E igual con las labores del fiduciario. Aquí igual sí vamos a tener que pedirle información al fiduciario porque él es el que representa al fideicomiso. Él es el que va a gestionar. Sus representantes legales serán los que gestionen ante el banco, ante la financiera, ante el puesto de bolsa, ante la sociedad de fondos de inversión. Entonces, es esencial que lo tengan visualizado de esa forma en esta relación hacia afuera. ¿Ok? Entonces, segundo pilar, la identificación del titular real. Vamos al número 3. La obtención de información sobre el propósito o índole de la relación de negocios. Ok. Primer escenario, viéndolo desde adentro. El personal del fiduciario debe de comprender muy bien el fin del fideicomiso y su razonabilidad. La idea es que el funcionario del fiduciario pueda advertir claramente el porqué de ese tipo de fideicomiso. En la realidad, cuando estamos tratando con el crimen organizado, a veces ya el crimen organizado le lleva la figura hecha al fiduciario. Es decir, no da chance ni siquiera a la asesoría para decirle, bueno, nosotros consideramos que el fideicomiso A, el fideicomiso B, el fideicomiso C le podrían servir, o de estos 5 tipos de fideicomisos, solamente el número 1 le aconsejamos. No, normalmente, acuérdese usted que el crimen organizado contrata asesores financieros, asesores contables, abogados,
especialistas en procesos, etcétera, etcétera, y a veces ya llevan la figura totalmente montada y le dicen al fiduciario, señor fiduciario, quiero que me dé este servicio. Mire, pero no, este servicio es el que quiero. ¿Usted me lo puede dar, sí o no? Ya eso, claro que debe ser una señal de alerta, que se puede disipar en la conversación con ese prospecto, pero se puede confirmar también al verse el objetivo, perdón, al verse el fin del fideicomiso, el para qué, el para qué. Y entonces el personal debe comprender muy bien ese fin y debe de pensar si es razonable jurídica y financieramente ese fideicomiso. Podría ser que sea muy caro para lo que al final se quiere alcanzar. Y al crimen organizado no le interesa pagar, lo que le interesa es lavar. Entonces, eso podría ser una señal de alerta para usted. Estamos en el momento precontractual, no se ha constituido el fideicomiso, está en proceso de, y debemos de enseñar, el área de cumplimiento debe enseñar a los ejecutivos a saber conversar con esos prospectos de clientes y a lanzar preguntas que puedan desnudar una intención delictiva, ¿verdad? De usar la estructura para un fin delictivo. Ok, comprender muy bien la labor del fiduciario es entender, contextualizar muy bien qué es lo que tiene que hacer el fiduciario. Podría ser en un fideicomiso que se trasladen los bienes y los derechos, pero resulta que la dinámica y la toma de decisión recae no en el fiduciario, sino que recae en tres personas que el fideicomitente nombra o la sociedad fideicomitente nombra. Y esa gente es la que va a girar instrucciones al fiduciario. Si así se establece en el contrato, eso es total y absolutamente legal. Es más, a algunos fiduciarios les gusta, porque así quedan exentos de responsabilidad en la toma de decisiones y se vuelven ejecutores. Pero también resulta que ese comité podría estar estructurado por personas que asesoran al crimen organizado, ¿verdad? Entonces están ahí, quieren estar ahí para mantener un control sobre la figura. Entonces eso debería llamarnos la atención y deberíamos de escarbar un poquitito más en ese pilar número 3. Si entrarán a futuro, ¿verdad?, fondos al patrimonio del fideicomiso para su constitución, pues entonces habrá que verificar el origen de los fondos. Es algo natural, es algo normal. Ahora, puede ser que a usted le digan, bueno, esos fondos van a venir del banco X, domiciliado en el país, ¿verdad? Y entonces usted piense que, bueno, como ya viene del banco X, entonces el banco X aplicó su debida diligencia y su sistema preventivo, entonces yo estoy totalmente exento de estar verificando esto. Por favor, sálgase de esa zona de confort. Yo tengo, no sé, 15 años de estar predicando este mensaje de salvación en el tema de una mejor debida diligencia, porque a veces se sigue pensando que porque el dinero viene de una entidad financiera, entonces descansan única y exclusivamente en la labor que ellos hicieron y entonces piensan que no tienen que hacer nada, ¿no? Sí hay que hacer, nace una nueva historia con un cliente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer esa verificación de fondos. Esa podrá decir, mire, es que viene de la cuenta. Bueno, sí, pero a su vez, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Porque esa es precisamente la esencia de la verificación de fondos. Si no, se podría brincar etapas en el proceso sumamente fácil, de manera muy fácil. Ok, siempre dentro de esta pilar número 3, hay que obtener información sobre la actividad profesional o empresarial del fideicomitente. ¿Okay? Tenemos que empezar a hacer el ejercicio de si la constitución de ese fideicomiso, del traslado de ese monto de dinero, de ese monto de inversiones en títulos, valores, etcétera, etcétera, calza en el perfil, ¿verdad? En el perfil de la sociedad fideicomitente
y de los accionistas dueños de esa sociedad fideicomitente. En revisar bien la actividad principal a la que se dedica esa sociedad fideicomitente y ver si hay proporcionalidad entre esa actividad y el monto que se está trasladando en propiedad fiduciaria. Eso es importantísimo, hay que hacer ese ejercicio de posicionamiento en esa línea para empezar a determinar si hay algo que no encaja. Información sobre la actividad profesional o empresarial de los fideicomisarios con el mismo fin, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque siempre habrá que preguntarse, como lo dijo una campaña de las Naciones Unidas en el tema de contrabando, y por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué se constituyó este fideicomiso? Y posiblemente el fideicomitente le da una respuesta. Y usted la va a relacionar con la actividad principal de su actividad comercial, de su foco comercial. Pero también por qué estos fiduciarios, perdón, por qué estos fideicomisarios, por qué este tipo de beneficio para ellos. Y entonces usted puede crear precisamente escenarios de sospecha o de inusualidad para el respectivo análisis. ¿Ok? Bien. Vamos a la otra parte, a su relación hacia afuera. Entonces, el que le va a abrir cuentas de inversión, contratos de comisión bursátil, cuentas bancarias o de ahorro, o cajitas de seguridad o algún otro servicio, este personal de la empresa obligada debe de comprender muy bien el fin del fideicomiso y su razonabilidad respecto de los instrumentos que quiere contratar o los servicios que quiere contratar con esta entidad financiera que ya está en el otro lado de la calle, en la relación hacia afuera, la relación hacia afuera. Entonces, debemos de entender muy bien, debemos de capacitar a los ejecutivos de las entidades financieras, bancarias, no bancarias, etcétera, a que conozcan muy bien la figura del fideicomiso y sus posibles variables para que aprendan a discernir respecto de lo inusual y llegar a concluir sobre situaciones sospechosas de acuerdo a su experiencia y al conocimiento de ese cliente, de ese fideicomiso. Ok, entonces el conocer muy bien su fin puede ayudar a alcanzar este otro objetivo. Tener claridad del universo de las relaciones jurídicas que tendrá el fideicomiso. Dependiendo de la complejidad del fideicomiso, dependiendo de las características del fideicomiso, así podría llegar a tener un universo de relaciones legales. Podría tener una cantidad importante de proveedores, podría tener una cantidad importante de fideicomisarios. Entonces, por ejemplo, nada más, ¿verdad? Entonces, hay que conocer o hacer muy bien lo que indicamos en el párrafo anterior para poder entender ese universo, porque es factible que dentro de este pilar número 3 tengamos que pedir información de esa relación con el proveedor 1, con el proveedor 2, con el proveedor 3, y si se justifica para el fin para el cual fue constituido ese fideicomiso. Ese es una forma de mirar con láser una intencionalidad que no aparece tal vez ni nunca va a aparecer en el contenido contractual. Así que este pilar número 3 se las trae bastante. ¿Ok? Bien, vamos al pilar número 4 y último. El pilar número 4, el seguimiento continuo de la relación de negocios. Seguimiento continuo, monitoreo. El hecho de que sea un fideicomiso relativamente pasivo no implica que no debamos de poner atención a este tema. Entonces, dependiendo de la dinámica del fideicomiso, así va a ser mayor ese seguimiento. ¿Okay?
Ahora, en el primer escenario, viéndolo desde adentro, se va a dar seguimiento a las operaciones o transacciones que afecten el patrimonio fideicomitido, es decir, que lo aumenten o que lo disminuyan. Puede ser que se disminuya el patrimonio, sí, claro que sí, puede ser. Con erogaciones, con contrataciones, etcétera, etcétera, pero también muchos de ellos se hacen para que el patrimonio crezca a través de inversiones en títulos, valores, etcétera, etcétera, a fin de contrastar con el perfil original del fideicomiso. Es decir, es fundamental que hagamos un perfil del fideicomiso. Una cosa es hacer un perfil del fideicomitente y otra cosa es hacer un perfil del fideicomiso que surgirá del contrato con esta empresa fideicomitente o esta persona física fideicomitente. Habrá que perfilarlo y el que nos dará la información para ese perfilamiento va a ser el análisis y el conocimiento claro del fin del fideicomiso. Ese nos va a dar un elemento que nos va a retroalimentar en forma muy importante para establecer su perfil. A la par de las instrucciones que dará al fiduciario. Entonces nos ayudará a crear un perfil único para esa figura contractual de la cual estamos hablando. Habrá que actualizar la documentación en los periodos reglamentados, es decir, los periodos exigidos en la reglamentación, o extraordinariamente, es decir, en épocas fuera de estos tiempos reglamentarios, si los eventos lo requieren, es decir, si hay algo que nos llamó la atención, entonces deberemos de quizás analizarlo y dependiendo de nuestras conclusiones, entonces realizar en periodo extraordinario, una labor de actualización de la información del fideicomitente, del perfil del fideicomiso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el fideicomiso nos habían dicho que iba a entrar una suma determinada todos los meses y que ese dinero se iba a administrar y que se iban a pagar a determinados proveedores y luego al finalizar el plazo lo que quedase se iba a trasladar a fideicomisarios específicos. Los proveedores también son beneficiarios en ese aspecto. Ok. Pero resulta que de un momento a otro pasan o van paulatinamente, estratégicamente pasando de 100 a 125.000, a 150.000, a 300.000. Pero el dinero que sale para proveedores aumenta también. Aumenta también. Entonces, ¿por qué? Hay que preguntar. Y la respuesta hay que documentarlo. Hay que documentarlo. Vea que estoy hacia adentro, pensando en el fiduciario. Pensando en el fiduciario. El fiduciario debe tener claro por qué están aumentando los montos de las salidas o la continuidad de las salidas de dinero para sus proveedores. Debe hacer un análisis integral del propósito original, del fin principal respecto a lo que está sucediendo en ese momento. Y luego, en su relación hacia afuera, tener presente el perfil del fideicomiso cliente para que el monitoreo demuestre su reflejo. Es decir, perfilar muy bien a ese cliente llamado fideicomiso de administración X, lo bautizamos así. Este ejercicio usted lo puede hacer con un fideicomiso que esté administrando en ese tiempo o desarrollando en este momento. Y entonces, tener presente ese perfil, esas características como cliente de ese fideicomiso, para que luego del monitoreo que usted hace y del movimiento que ve en ese cliente, usted lo muestra aquí a ese espejo para ver si hay algún cambio o una transformación. Si el espejo enseña que hay una transformación, ¿cómo se llama? Una alteración
en ese perfil, para entonces analizar y para entonces documentar. Monitorear las transacciones y evaluar posibles cambios o inusualidades en las mismas. Bueno, está relacionado con lo que acabamos de hablar. Entonces, es igual que con el seguimiento de una sociedad anónima o el seguimiento de una persona física. Ante los cambios y ante los eventos inusuales hay que hacer un alto en el camino y entrar, analizar, evaluar, preguntar, documentar, verificar. Entonces, este pilar número 4 es el seguimiento continuo de la relación de negocios. Eso es debida diligencia. No quede en la zona de confort pensando que como es un fideicomiso aparentemente pasivo, entonces no hay que hacer mayor cosa, ¿no? Puede ser que las cosas que tiene que hacer sean menores, pero hay que hacerlas. Pero ¿qué tal si llega un fideicomiso bien complejo, con diversas relaciones jurídicas, diversas relaciones de servicios, muchas salidas, muchas entradas? Entonces todo eso hay que documentarlo, todo eso hay que documentarlo para que luego no haya problemas en cuanto a responsabilidad por no aplicar la debida diligencia. Ok. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Aquí hemos establecido estos 4 pilares. Ahora, quiero que recordarles lo siguiente. La debida diligencia es flexible, ¿verdad? Como lo dije, es flexible y es números apertos. Entonces, la debida diligencia no se agota con un acto, no se agota con 2 actos. Pueden haber en las sanas prácticas muchos actos, pero si hay cierta complejidad o cierta dinámica que cambia, entonces esa debida diligencia aumenta respecto a los actos que hay que realizar. Entonces, nunca se adhiera a una lista que aparezca en su manual de cumplimiento, en sus políticas de prevención de lavado de activos. No, la debida diligencia le otorga discrecionalidad a usted. Entonces, no solamente puede hacer lo que ahí dice, sino que puede hacer más. Al final, lo que interesa es alcanzar el fin preventivo. Número 2, documente todo lo que hace. Todo lo que hace, documente. Todo lo que pregunte, documentelo. Documente todas las respuestas que le den, sean positivas, sean negativas. Documente absolutamente todo porque ese es el rastro que va a demostrar que se está cumpliendo con la debida diligencia de acuerdo a las características de esa figura compleja que es el fideicomiso. Y el día de mañana, si hay algún tipo de discusión, usted va a poder demostrar que cumplió con la debida diligencia. ¿Ok? Bien. Quiero por último recordarles las formaciones virtuales que tenemos a su disposición. Tenemos el Centro de Formación Continua para las APNFBs. Tenemos el Club del Oficial de Cumplimiento, que es igual a una zona privada en donde tenemos capacitación temporalmente. Es una zona de pertenencia, una membresía, y siempre que esté al día en los pagos de las membresías va a poder accesar todo el material que vayamos a tener ahí. Luego tenemos el curso virtual de formación para oficiales de cumplimiento de APNFDs. Tenemos el curso virtual, también no lo puse aquí, de formación para oficiales de cumplimiento que van a ejercer en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos el curso virtual explicativo sobre las 40 recomendaciones del DAFI. Tenemos el curso virtual explicativo sobre la ley 7786. Tenemos el curso virtual explicativo sobre el reglamento sobre el reporte de operaciones sospechosas y otros temas. Estos cursos virtuales están de acceso inmediato, ahí están listos. Si alguno de ustedes tiene interés en obtener información, simplemente nos hace llegar información a estos teléfonos, nos pide información o bien a este correo electrónico oficialesdecumplimiento@gmail.com. Bien, les pregunto si tienen algún tipo. Ok, voy a ver aquí algunas preguntas. A ver.
Ok. Sí, claro que sí. Estos cursos, si hacen la evaluación final, Andrés, van a recibir el certificado de aprobación. Si no quieren hacer el examen final, pues entonces reciben el certificado de participación. Nada más, pero sí, sí tienen certificados, ¿ok? A ver, ¿qué más? Vamos a hacerle llegando eso, Andrés. Bueno, viendo que no hay más preguntas, no hay inquietudes, si hay otras que surgen en el camino, me las pueden hacer llegar a los correos que ustedes ya tienen o a mi WhatsApp 60490084. En los próximos días estaremos enviándoles el link a donde pueden ver de nuevo el video y además estaremos también enviándoles copia de la presentación a sus correos electrónicos y pronto definiremos el tema a compartir en el próximo café de cumplimiento. Un abrazo, muchas gracias, que Dios les bendiga en todo lo que emprendan. Hasta pronto.